Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En esta ocasión vamos a hablar de la Navidad. Sí, de estas preciosas fechas que celebramos la llegada del niño Jesús. Pero siempre tenemos que tenerlo presente. Que si las posadas, que si la cena, que si la fiesta familiar. Pero que no se nos olvide que Él es el centro de todo esto. Vamos a ver su historia. Vamos. Nuestro video comienza así. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es una festividad cristiana en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre a excepto de la Iglesia Ortodoxa rusa y otras iglesias orientales que se rigen por el calendario juliano, en las que se festeja el 7 de enero, corresponden al 25 de diciembre del calendario gregoriano. A pesar de ser una fiesta cristiana, la Navidad se celebra actualmente en gran parte del mundo, también por los no cristianos, desprovista de su contenido religioso, como una ocasión de reencuentro y reconciliación entre familiares y amigos cercanos. Según los evangelios de San Mateo y Lucas, Jesús es considerado el Mesías anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Nació en la aldea de Belén durante el reinado de Herodes el Grande, rey vasallo de Roma. San Lucas señala que los padres de Jesús, María y José, se trasladaron a Belén desde Nazaret para empadronarse en el cumplimiento de un decreto del emperador Augusto. Este evangelista también menciona que Jesús nació en un pesebre porque no había sitio en la posada. Un ángel anunció su nacimiento a unos pastores, quienes fueron los primeros en ir al pesebre a adorarlo. La celebración de la Navidad quedó firmemente establecida a partir del siglo IV. Sin embargo, recién en el siglo IX, la Iglesia Católica adoptó la liturgia específica para esa festividad. En el calendario litúrgico, la Navidad está precedida por 4 semanas del tiempo de Adviento, el periodo de penitencia y de preparación de la Navidad. La celebración de la Navidad marca el inicio del tiempo de la Navidad, que se extiende desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del Bautismo del Señor, entre el 9 y el 13 de enero, según los años. Fuera de la Iglesia Católica, el tiempo de la Navidad dura 12 días, del 25 de diciembre al 5 de enero. La Navidad está asociada a varias tradiciones, algunas de ellas son actualmente de alcance casi universal. El árbol de Navidad. Los orígenes del árbol de Navidad se remontan a los antiguos pueblos escandinavos y germanos. Se atribuye a San Bonifacio, evangelizador de Alemania, haber adaptado esta costumbre al cristianismo. El árbol de pino o abeto se convirtió así en un símbolo del nacimiento de Jesús. Desde el norte de Europa, esta tradición se difundió al resto del mundo. En los hogares católicos, el árbol se prepara el 8 de diciembre, día en que se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Si este video te está gustando, dale like y comparte. Gracias. El pesebre. Los pesebres, también llamados belenes o nacimientos, fueron popularizados por San Francisco de Asís, en la víspera de Navidad de 1223. Este santo montó un pesebre con personas y animales reales en una cueva afuera de las aldeas de Italia. En los hogares católicos, el pesebre también se arma el 8 de diciembre junto con el árbol de Navidad. Papá Noel. La figura de este personaje, también conocido como Santa Claus, proviene de la leyenda en torno de San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV que vivió en Turquía y de quien se cuenta que arrojó por una chimenea dinero a un padre que no podía casar a sus 3 hijas solteras, por carecer de dote. Se le atribuyen a los holandeses, quienes fundaron la Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, de haber llevado la figura de Santa Claus a América, junto con la costumbre de entregar los regalos. La corona de Adviento. La corona de Adviento, formada por una corona de ramas de pino de abeto y de 4 velas que representan la espera y la preparación de la Navidad, durante las 4 semanas que le preceden. Cada vela simboliza un domingo de Adviento, como otras tradiciones cristianas. Los villancicos. Estas canciones populares navideñas fueron iniciadas en el siglo XIII. A partir del siglo XVI,
la iglesia empezó a promover los villancicos de temática religiosa, para que fueran cantados durante las procesiones y otras celebraciones religiosas. De entre estas festividades, la Navidad, por la alegría a la que fue asociada, fue la que tuvo mayor difusión. La cena de Nochebuena. Durante la víspera de Navidad es habitual que en muchos sitios las familias se reúnan para compartir una cena abundante. Los platos varían de un país a otro de acuerdo con la gastronomía popular de cada lugar. Al llegar a las 12 de la noche se realiza un brindis. En muchos países se hace el intercambio de regalos colocados junto al árbol. En otros países los regalos se abren hasta el día 25 por la mañana. Además de las costumbres que se viven en todo el mundo, cada país tiene sus propias tradiciones navideñas. Por ejemplo, en la cena de Nochebuena, los polacos comparten una hostia como señal de reconciliación. En México, entre el 16 y el 24 de diciembre, tienen lugar las recorridas como posadas. Durante 9 días, los niños y adultos, rememorando la búsqueda de María y José en Belén, salen a las calles y visitan 9 casas hasta encontrar la casa donde se les da posada. Las salidas van acompañadas de cantos y rezos. El anfitrión recibe a los peregrinos con ponche, frutas y el aguinaldo o colación, una pequeña bolsa de dulces y cacahuates. Al final, se rompe una piñata de 7 picos que simbolizan los 7 pecados capitales. En Polonia, la celebración navideña comienza en la víspera de la aparición de la primera estrella en el cielo. En la mesa donde se celebra la cena, se pone debajo del mantel un poco de paja como recordatorio de que Jesús nació en un pesebre. En muchos hogares se sirven 12 platos, uno por cada apóstol. Se dejan en la mesa de manera simbólica y un lugar adicional para el niño Jesús o un visitante inesperado. Antes de iniciar la cena, los comensales comparten una hostia sin consagrar y la comen como símbolo de reconciliación. En Finlandia, en la víspera de Navidad, se realiza la ceremonia de declaración de paz de Navidad. En la ciudad de Turku, la antigua capital de Finlandia, se lee un texto que en él se declara la paz general de la Navidad y se les desea a todos una Navidad pacífica y feliz. La preparación de la Navidad incluye una limpieza a fondo del hogar y una sesión de sauna. Luego, los finlandeses se visten con ropa limpia para la cena. Tras la cena, Papá Noel, llamado Joulupuki, visita las casas a veces acompañado de un elfo. En Ucrania, la Navidad se celebra en 2 fechas, el 25 de diciembre para los católicos y protestantes y el 7 de enero para los ortodoxos. Entre los adornos con que se decoran los árboles navideños se encuentran algunos con forma de telarañas, en los que se le coloca una araña artificial, siguiendo una leyenda acerca de una mujer pobre que decoró su árbol de esa manera. Luego vio cómo las telarañas se convirtieron en hilos de plata. La cena de Nochebuena se le conoce como Santa Cena. En ella se sirven 12 platos, uno por cada apóstol. Durante la comida se habla en voz baja. Además, al igual que otras ocasiones especiales, junto a la mesa, en otro lugar visible se colocan retratos de los parientes ya fallecidos y al lado de ellos un poco de pan y sal, una copa de agua ardiente y una vela encendida. ¿Sabes el significado del pesebre? El pesebre y su significado literal y su sentido cristiano, además de su historia y su tradición, es asociada con la Navidad. En Occidente, entre los practicantes de la religión cristiana católica, se conoce como pesebre, Belén, nacimiento o portal a una representación plástica de tamaño de materiales variables del nacimiento de Jesús de Nazaret, evento que tradicionalmente se ubica en un granero, un portal solitario o un lugar para alimentar a los animales. De hecho, la palabra pesebre designa literalmente un establo, que es donde, según la tradición, nació Jesús. Estas representaciones son típicas de la Navidad y de la celebración del Día de Reyes, que se conocen en general como belenismo. Los pesebres son escenificaciones de las que intervienen figuras o figurillas que representan quienes, según la tradición, estuvieron presentes en la llegada al mundo del Hijo de Dios. La Sagrada Familia, José, María, el Niño Jesús, el Arcángel Gabriel y los 3 Reyes Magos que vienen del Oriente, así como una mula y un buey. Sin embargo, es común que aparezcan también en los belenes de mayor tamaño otras figuras secundarias o terciarias, como pastorcillos, con sus rebaños paseantes
bailarines y ángeles. En la elaboración de los pesebres suele corresponder a las familias de comunidades religiosas parroquiales o institucionales educativas públicas. Es frecuente que se celebren certámenes para premiar la mejor representación del nacimiento. Además, estas varían intensamente entre una versión y otra. Así, puede haber pesebres pintados, esculpidos, en relieve, con actores reales, etc. La tradición del pesebre es sumamente antigua. Hay evidencia de su composición de catacumbas del cristianismo primitivo, también en antiguas iglesias y lugares de peregrinación del culto cristiano. Sin embargo, el primer Belén navideño que se tiene registrado fue realizado en la Nochebuena de 1223 por San Francisco de Asís, dentro de una cueva próxima en Italia. En esa ocasión, el santo utilizó animales en lugares y actores o figuras públicas para simbolizar el nacimiento de Cristo y posteriormente se celebró una misa nocturna. La orden franciscana, de hecho, fue una de las grandes promotoras del belenismo en los siglos venideros. A partir del siglo XIV, esta tradición se masificó en Italia y en otros países de Europa, primero como una práctica llevada a cabo por las autoridades eclesiásticas, luego también por los aristócratas y finalmente como una tradición popular. Los pesebres fueron incluso empleados como herramientas de evangelización de América Hispana a lo largo del siglo XVIII, incorporando a su representación especies vegetales y animales locales. Ya en el siglo XIX, el belenismo era tan popular que surgieron las primeras asociaciones belenistas de Europa y se llegó incluso a celebrar en congresos especializados en la materia. Sin embargo, hoy en día se considera una de las formas de expresar libremente la fe católica y de celebrar la llegada de las fiestas navideñas. Por esta razón, son muchas y muy variadas las costumbres actuales en torno al pesebre. De acuerdo a la tradición, el pesebre se arma antes de Navidad, generalmente el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y se deja de pie hasta el 2 de febrero, día de la fiesta de la Candelaria. También es común ocultar al principio al niño Jesús con un pedazo de tela o, en algunos casos, retirarlo físicamente de la escena, hasta pasada la medianoche del 24 de diciembre, cuando se lo revela o se hace presente, pues se considera que por fin Jesucristo ha nacido. El árbol de Navidad. La mayoría de nosotros conocemos que es un árbol de Navidad, pero te voy a explicar cómo fue su origen y cómo debe de colocarse, además de los elementos que lo rodean. El árbol de Navidad o árbol navideño es uno de los elementos decorativos más típicos y largamente difundidos de la Navidad. Consiste en un árbol idealmente de pino, o abeto, u otra especie, decorado con luces, con adornos y figuras de distinto tipo, aunque en muchos casos están fabricados de plástico u otros materiales sintéticos. Junto al pesebre o Belén, la figura de San Nicolás o Papá Noel, el árbol de Navidad es uno de los íconos centrales de las festividades en Occidente. Lo usual es que haya uno en cada hogar o en cada entorno laboral, como en un símbolo de la llegada de las fiestas. Además, a sus pies suelen depositarse los obsequios de Navidad y a su alrededor se suelen realizar encuentros o celebraciones familiares. En líneas generales, el árbol de Navidad simboliza la esperanza, la vida, la cara al final del ciclo anual, al tratarse de un árbol que no pierde sus hojas con el frío, lo cual en el mundo cristiano coincide con el nacimiento del Mesías, Jesús de Nazaret. Hay sin embargo quienes afirman que su decoración remite a las manzanas del árbol del jardín del Edén, recordando a los cristianos la tentación del origen del pecado, o que su brillo remite a las estrellas de Belén, ubicada en ocasiones en lo alto del árbol. El árbol de Navidad suele contar con una decoración muy frondosa que implica elementos como los siguientes. La estrella está ubicada generalmente en la cima del árbol navideño. Remite a los cristianos a la estrella de Belén, que guió a los 3 Reyes Magos hacia el cobertizo donde nació Jesucristo el Mesías. Generalmente es de tamaño grande y puede ir acompañada de réplicas más pequeñas que se ubican en las ramas como adornos ordinarios. Las esferas generalmente son como bolas de colores brillantes y metalizados que cuelgan de un hilo y así penden a las ramas del árbol, como si fueran los frutos.